Ahí está. Excelente. Arrancamos nomás. Buenísimo. Bueno, buen día para todos. Como les adelantaba el profesor, hoy vamos a ver el capital de las sociedades anónimas. Como recordarán, el capital es un elemento importante cuando tratamos el tema sociedades en general, y en sociedades anónimas tiene particularidades. En principal y primero, antes que nada, hay varios conceptos de capital. Aunque sí podemos decir que capital social está como englobando un concepto en particular, sí puede ser que la ley de sociedades es un poco, no sé si errática, pero sí por lo menos hay como cierta equivocidad en la ley de referir a distintos tipos de capital de la sociedad anónima cuando está diciendo capital social. Entonces está bueno que tengamos ya de plano en principio claro que cuando hablamos de capital social podemos estar hablando de distintos conceptos de capital. Y a medida que vayamos charlando el tema, si tienen dudas acerca de qué capital estoy refiriendo, pueden preguntarme, porque uno también, por la costumbre, puede estar hablando de capital social refiriéndose, por ejemplo, y ya me adelanto, a capital contractual o capital integrado, y capaz que ahí a ustedes les surge alguna duda, como todavía lo están aprendiendo los conceptos, y me dicen, ¿no? Pero voy a tratar siempre de estar aclarando a qué capital estoy refiriendo. Primero que nada, y estar un poquito callados, pero capaz que alguno puede comentarme si recuerda cuál es el concepto, la función principalmente del capital en la ley de sociedades, cómo lo referimos para todas las sociedades en general, y qué les parece, qué tan aplicable puede ser para la sociedad anónima ese concepto. Porque entiendo que algo ya adelantamos acerca de capital para las sociedades anónimas. ¿Alguno por ahí? Bueno, adelantándonos un poco al tema, en las sociedades en general se considera al capital como la cifra que luego nos va a garantizar cierta integridad patrimonial de la sociedad. Porque justamente uno de los conceptos relevantes de la sociedad es la creación de un patrimonio, más allá de un sujeto de derecho, también de un patrimonio para ese sujeto, y ese sujeto se va a relacionar con terceros. Entonces, ¿por qué es importante el capital? Porque luego va a definir el patrimonio, aunque vamos a ver qué tanto lo definen las sociedades anónimas, pero sí va a dar, va a empezar a dar cuerpo a ese patrimonio de la sociedad, ¿bien? Y a su vez también va a definir, dependiendo del tipo social, y en la sociedad anónima es relevante este punto, la limitación de la responsabilidad de los socios, en la medida que en la sociedad anónima en particular, los socios son responsables en cuanto al límite de su aporte o el patrimonio que luego la sociedad en su vida comercial termine conformando, ¿bien? Y a su vez, y esto ya es para el momento de la distribución de dividendos y para la definición de las participaciones de los socios, define la participación del socio y los derechos que tiene el socio en la sociedad, tanto económicos como políticos. Así que esto como primeras nociones de capital en general, pero para saber si estas nociones se bajan a tierra en la sociedad anónima, tenemos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de capital. Y ahí vamos a tener una diferencia con el resto de los tipos sociales, porque coincide el capital que establece el contrato social con el capital que integran los socios a través de los aportes que realizan. En la sociedad anónima vamos a ver que no siempre coincide, y de hecho la ley asume que puede no coincidir, y en los hechos sucede que no coincide. Les voy a proyectar solo unos segundos para que se den cuenta de esto. Listo, así les proyecto esto que les va a dar un poco de imagen de la cuestión. Acá lo que tenemos, estos tres circulitos, nos van a dar las nociones de lo que es capital contractual, capital suscripto y capital integrado. Y no necesariamente en todas las sociedades la proporción va a ser esta, pero sí este es el margen mínimo que exige la ley.
Capital contractual, en principio, ahora vamos a profundizar en cada uno de los conceptos. Capital contractual es el que establece los estatutos, el contrato social, en el caso de las sociedades anónimas, y, digamos, luego va a depender de todas las vicisitudes del contrato, es decir, si se quiere modificar, va a requerir las mismas formalidades que la modificación del contrato social para el caso de las sociedades anónimas, y va a tener alguna función en particular. Bien. Luego, la ley de sociedades, cuando habla de sociedades comerciales, nos habla del capital suscrito, que es la obligación que asume el accionista de integrar determinado capital a la sociedad. Pero no es necesariamente el que sí integra, porque la ley no le exige integrar el total, ni tampoco le exige obligarse a integrar el total del capital contractual. El capital contractual, entendido como K, como ven ahí, en celeste, es el total que establece el contrato. El capital suscrito, la ley obliga a que sea por lo menos el 50%. Bien, que es ya la segunda imagen que ven ahí, el segundo círculo. Pide que sea por lo menos el 50%, entonces puede ser que el capital suscrito pueda ser más de la mitad del capital contractual, pero por lo menos va a ser esa cifra que ven ahí. Luego la ley nos habla de otro tercer concepto, que es el capital integrado, que van a ver en el tercer círculo como el más oscuro, que refiere a el capital que los accionistas en la sociedad anónima efectivamente hayan integrado a la sociedad, sea originalmente o a su vez también lo que se integre posteriormente. Entonces, ¿qué exige la norma? Y en esto también establece un mínimo y nada más, que se haya integrado por lo menos un 25% del capital contractual, también denominado como capital estatutario. Entonces, de nuevo, puede ser que en los hechos sea ese 25% que ven ahí del círculo total de capital contractual, o puede ser que sea más. Bien, entonces, a diferencia del resto de los tipos sociales, en la sociedad anónima no coinciden, o no deben coincidir, no tienen por qué coincidir el capital contractual con lo que efectivamente aporten los socios. Sí debe haber una integración de por lo menos el 25% y un compromiso de hasta el 50%. Pero puede ser que, por ejemplo, integren ya de por sí la mitad del capital contractual, puede ser que lo integren en su totalidad, puede ser que integren el 25, el 30, el 40 y se obliguen a suscribir hasta el 50 o más. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Por las dudas, les dejo de proyectar para que sigamos charlando del tema. Pero por lo menos ahí le da un poco de visibilidad de los diferentes conceptos que vamos a hablar. Entonces, para entender entonces a qué se refiere con capital social la ley cuando estamos hablando de sociedades anónimas, tenemos que estudiar 3 tipos de conceptos de capital. El primer concepto, que es el que hablamos, el círculo más grande, el que refiere a la totalidad del capital de la sociedad anónima, se define como capital autorizado, capital contractual o capital estatutario. Y muchas veces cuando la ley de sociedades dice capital social, se está refiriendo a pero no siempre. Entonces, ahí van a ver que hay que hacer una lectura contextual. Más o menos la doctrina está de acuerdo en cuando la ley de sociedades se refiere a capital autorizado, capital contractual, o cuando se refiere al integrado, o cuando se refiere al suscrito. Pero van a ver que hay que hacer una especie de lectura contextual y racional para poder llegar a cuando la ley está refiriendo a uno o a otro. Entonces dijimos, capital autorizado, contractual o estatutario es el que surge de los estatutos, del contrato social, en el caso de la sociedad anónima, y el que por lo general la ley se refiere cuando dice capital social, pero no siempre. El acento está puesto en que este es el capital máximo que puede emitir la sociedad y es el concepto de capital más estable. ¿Por qué? Porque para poder modificarlo tenemos que modificar el contrato social, y eso en las sociedades anónimas, como ya sabemos, conlleva un procedimiento, no solo que se debe convocar a una asamblea extraordinaria, se debe votar, se exige determinada mayoría, se debe realizar la inscripción en el registro de esta modificación,
conlleva el control administrativo por parte de la IN y a su vez la publicación de esta modificación, o sea, todo lo que ya conocen ustedes como formalidades de constitución o de inscripción del estatuto, bueno, también ocurre con las modificaciones y este es un caso de modificación. Este es el concepto al que se refiere el artículo 6 de la Ley de Sociedades para todas las sociedades. En el caso de la sociedad anónima, se está refiriendo a este concepto de capital social, capital autorizado. Y como dijimos, también es una cifra determinada e inalterable. El capital, como dijimos un poco al principio cuando hablábamos un poco de las funciones del capital en las sociedades en general, tiene que ver un poco con definir un poco la integridad del patrimonio del sujeto de derecho que es la sociedad comercial. Pero ¿qué diferencia tiene este capital autorizado de la sociedad anónima con el patrimonio de la sociedad anónima? Que el patrimonio va a depender de las circunstancias económicas, de la vida comercial, de las decisiones comerciales que tome esa empresa. Y en cambio el capital autorizado depende de las decisiones específicamente tomadas por un órgano de la sociedad, que es la asamblea, y que se realice con determinadas formalidades que establece la ley de sociedades. O sea que va a haber un procedimiento concreto en el que se va a definir cuál es el capital social. Sin embargo, en cuanto al patrimonio, bueno, va a depender de lo que ocurra después con la vida de esa sociedad. Y como dijimos en un inicio, como no es necesario que los socios integren el 100% del capital contractual, ni tampoco que lo suscriban en su totalidad, ya desde un inicio el capital contractual no va a coincidir con el patrimonio de la sociedad. Probablemente no lo haga, porque dado que permite dejarlo como tope máximo e integrar por debajo, es muy poco probable ya desde un arranque que coincida con el patrimonio de la sociedad. Si alguno no entiende algún concepto, me para y lo volvemos a charlar. Bien. Tenemos entonces que capital social, así dicho en la norma, se está refiriendo a este concepto de capital. Sin embargo, la técnica legislativa es un poco equívoca en cuanto a que este concepto se refiere o no a capital autorizado, pero en principio, la mayoría de las veces que la ley lo menciona, se refiere a este concepto de capital. En esto les recomiendo un poco que lean un poco de doctrina, como para hacerse una idea de en qué artículos es donde está un poco la discusión. Se me refiere más bien al tema del control de la IN, de la reforma, de las mayorías, pero más o menos vamos a ir viendo a lo largo de que hablemos de las operaciones que se hacen con el patrimonio cuando la ley está refiriendo a este capital y cuando otro. Bien. Hasta acá, capital autorizado, contractual, estatutario. Tenemos otro concepto que es el capital suscrito, que como mostramos hoy, la ley, la única exigencia que nos pone en cuanto a este capital es que sea por lo menos del 50% del capital contractual al momento de la constitución de la sociedad. Pues esto puede ir modificándose también. La suscripción de una acción es, bajo la normativa de las sociedades anónimas, el acto jurídico por el cual una persona se compromete a aportar bienes o derechos que equivalgan a una suma de dinero a una sociedad. Entonces recordará que en la sociedad anónima hay determinadas limitaciones o pautas acerca de qué es lo que se puede aportar, pero la suscripción es el acto jurídico de comprometerse, no el acto jurídico de efectivamente integrarlo a la sociedad, que eso va a llegar a lo que es el concepto de capital integrado. Este es el momento de comprometerse. ¿Qué genera una vez que hay una suscripción de capital, una obligación de integrar un capital? Genera una obligación de ese accionista frente a la sociedad de integrar ese capital. La normativa no exige un plazo, exige una suscripción mínima, pero no exige un plazo para esa suscripción. ¿Qué puede hacer la sociedad? Bueno, tiene acciones, que las establece el artículo 280, de cómo hacer efectiva esa obligación en caso de que la sociedad esté requiriendo esa integración y el accionista no lo realice. Bien,
Así que ahí lo que vamos a tener es una relación bilateral de acreedor-deudor, en el que el accionista es el deudor y la sociedad es la acreedora, en la que la sociedad puede reclamarle a ese accionista que integre efectivamente ese capital suscrito. Una vez que se integre el capital, sea por la vía esta como compulsiva, de que la sociedad le obliga al socio, que no es la normal es que el socio lo haga voluntariamente, sea porque como socio fundador realizó su integración original, que la ley exige que sea por lo menos del 25%, o a su vez puede ser una integración de un aporte comprometido después. El socio integró, por ejemplo, el 25% al inicio, integró el otro 50%, el otro 25% o una cifra superior después, ya no en el momento fundacional, sino en un momento posterior. O realiza un aporte no comprometido originalmente, pero que lo deciden en la asamblea realizar ese aporte. Todas esas situaciones son integraciones de capital. Bien, y el capital integrado va a fluctuar conforme se realicen aportes o conforme se realicen reducciones de ese capital integrado, que vamos a ver por qué motivos pueden existir reducciones. Entonces, el capital integrado sí es, de estos tres conceptos de capital, el que es representativo de operaciones económicas. No es representativo de la vida de la sociedad en cuanto a el comercio, en cuanto a su actividad, a su giro, pero sí debe contar con determinada relación, que vamos a ver cuál es, pero va a representar, sí, todas esas fluctuaciones de el capital que integran los socios y determinadas operaciones patrimoniales que se deben hacer con ese capital. A diferencia de los casos anteriores, como ya mostramos, el capital contractual, estatutario o el capital suscrito no son el resultado de una operación económica, son el resultado de una decisión, sea una decisión de los socios de establecer un tope máximo o sea una decisión del socio de obligarse a suscribir determinado capital. Bien, este sí es el resultado de una operación económica. Vamos a ver que hay operaciones económicas que son más reales, en el sentido de el socio integra dinero, el socio modifica la naturaleza de su crédito para que se transforme en aporte, o se realiza determinada operación patrimonial entre rubros patrimoniales de la sociedad, y en definitiva hay un cambio económico, hay un cambio patrimonial en la sociedad. Después hay otros, dentro de esas operaciones con capital integrado, va a haber operaciones en las que son como nominales, se les dice, que es cuando hay transposición de rubros del patrimonio sin que haya un cambio patrimonial relevante de ingreso de capital, por ejemplo, o de reducción de capital y cambio en la participación de los accionistas. Esto lo vamos a ir viendo a medida que hablemos de los cambios en el capital integrado. Por eso, sí, es lógico que les surjan dudas y vamos a ir charlando acerca de qué es lo que pueden decidir los socios sobre ese capital integrado. La integración de capital, a su vez, y cualquier operación que se realice con este capital, va a afectar lo que se llama la participación de los socios, porque la relación de las acciones es con este capital, es con el capital integrado. Si el capital integrado se reduce, se debería repercutir en principio en el rescate de acciones o devolución de acciones a la sociedad, y en el caso de aumento de capital integrado, esto debería conllevar a su vez la emisión de acciones y la entrega de acciones a quienes integren capital. Bien, o a quienes debieran beneficiarse en caso de transposición de rubros, que vamos a ver que es uno de los casos de cambios en el capital integrado. Bien, hasta acá, bueno, les recuerdo que el artículo 280 es el que establece el 25% mínimo del capital estatutario como capital integrado. Entonces, ahora que hablamos de los tres conceptos de capital, hablamos de qué es cada uno, recordamos en un inicio de la clase cuáles eran las funciones del capital en las sociedades en general. ¿A alguien se le ocurre un poco qué le parece que las funciones del capital, si se cumplen con todos estos capitales o es con alguno en particular?
¿Alguno le parece un poco bajar a tierra este concepto que quiera compartir con la clase? Bueno, sigo. Una de las funciones, y acá sí vamos a ir puntualmente a las funciones del capital, más allá de la integridad patrimonial que hablamos en un inicio, de darle forma al patrimonio a la sociedad, tenemos en las sociedades anónimas, en sociedades en general, en sociedades anónimas también, lo que se dice, la función de garantía del capital, la función de organización y la función de productividad. Función de garantía, bueno, más o menos lo que hablamos hoy acerca de generar un patrimonio, generar determinada reserva o integralidad patrimonial frente a terceros, porque va a haber terceros que se van a relacionar con la sociedad y les va a interesar tener determinado materialidad del otro lado desde el punto de vista económico. ¿Qué puede suceder con estos tres conceptos de capital y los terceros que deseen conocer qué capital tiene una sociedad? Es que no necesariamente esto les va a dar una figura acabada de lo que sucede con una sociedad. Y lo vamos a ir viendo después cuando vayamos concepto por concepto y lo que puede ocurrir con los cambios en estos conceptos de capital. El capital contractual, como dijimos, como no tiene que integrarse en su totalidad, no le va a dar ninguna pauta al tercero de cuál es el patrimonio de la sociedad. Ese ya de arranque no nos sirve para esta función. El capital suscrito, tampoco, porque como dijimos, puede haber capital suscrito por un monto, pero el integrado puede ser de otro, entonces mientras no se integre, no es patrimonio social. Y el capital integrado, si bien es, en definitiva, el concepto que nos demuestra efectivamente cuál fue el aporte que se hizo, luego vamos a ver que hay determinadas operaciones con el patrimonio que pueden hacer fluctuar el capital integrado, pero que no dan una relación concreta de cuál es el patrimonio, el rubro patrimonio de la sociedad, cuáles son los activos, los pasivos. El capital integrado, si bien la norma, principalmente la norma de concursos, trata de que el capital integrado o los fondos propios de la sociedad tengan determinada relación con el patrimonio, en los hechos es muy difícil que por sí solo te demuestre que la sociedad tiene determinada solvencia o determinada postura patrimonial, entonces tampoco es un concepto suficiente como para definir la función de garantía de la sociedad. Bien. Y esto de fondos propios se los digo porque si bien es algo que van a ver el año que viene, el tema de concursos y responsabilidad por el concurso de esa sociedad, la ley de concursos toma un concepto que se llama la infracapitalización, más conocida como infracapitalización, en el que se sanciona a determinados sujetos por el concurso de la sociedad en virtud de que los fondos propios de la sociedad no eran suficientes para llevar adelante su giro. Y acá tenemos varios conceptos relacionados con si la sociedad estaba capitalizada adecuadamente. Primero que fondos propios tiene que ver con el capital integrado, pero a su vez tiene que ver con otros conceptos, que es los resultados anteriores, que es las reservas que tenía la sociedad, y a su vez tiene que ver con otro concepto que es cuál es el giro que realiza esa sociedad y qué tan adecuados eran esos fondos propios. Y a su vez, esto también tiene relación con otro elemento, no menos relevante, que es cómo se financia una sociedad. Ustedes, bajándolo a lo que es la vida empresarial, habrán visto que las empresas se financian de distintas formas. Pueden recurrir a que quienes promueven determinada actividad y se asocian para realizarla, deciden coordinar aportes para realizar esa actividad, pero también está la posibilidad de recurrir a préstamos bancarios, está la posibilidad de una sociedad ya en marcha recurrir a emitir determinados valores para pedir a terceros el financiamiento para determinada finalidad. Y todas esas formas de financiamiento que no provienen de los socios o mismo de los resultados que ya ha obtenido la sociedad, no son fondos propios, pero son formas válidas de financiamiento. Entonces, bueno, ahí vamos a tener otro concepto que es hasta cuándo o hasta dónde
la sociedad puede depender de los terceros para financiarse. Y eso ya es un concepto que se mete en lo que es el área concursal, que no tiene que ver con el capital integrado, pero que en el día de mañana se va a juzgar qué tan de calidad era ese capital integrado para realizar las operaciones de la sociedad. Y acá el concepto que ingresa y que es relevante es la función de productividad que pueda tener ese capital integrado, y con todo lo que les vengo diciendo ya se irán a dar cuenta que la vida de la sociedad, el capital integrado, va a ser totalmente insuficiente para saber qué tan financiado o desfinanciada estaba esa sociedad y si era suficiente o no. ¿Ah? Y otro concepto en el que se involucra el capital y es relevante, y en ese sí el capital integrado va a dar la pauta, es qué derechos, qué participaciones tienen los accionistas en la relación entre sí y con la sociedad. Entonces ahí vamos a tener que, por ejemplo, cuando se emiten acciones, las acciones se emiten conforme el capital integrado o conforme las operaciones que se realicen con ese capital integrado, y el total de capital integrado va a ser el 100% de las participaciones, y cada socio, para saber su participación, va a tener que calcular sus acciones, el valor nominal de sus acciones, respecto de ese 100%, ¿cuánto es? Entonces, si el capital integrado es 100 y un socio tiene 51%, 51% de ese capital integrado, porque, por ejemplo, hay 100 pesos de capital integrado, este socio tiene 51, entonces, bueno, va a tener el 51% del capital de la sociedad. Entonces, la participación se calcula sobre ese capital integrado, no sobre el estatutario, no sobre el suscrito. Bien, hasta ahí hablamos de lo que son las funciones, hablamos de los conceptos de capital. Preguntas hasta acá, están bastante calladitos, espero que estén despiertos. Seguimos. ¿Cuál es el concepto relevante entre todos estos? Y bueno, el concepto más relevante va a ser el capital integrado. Que digan los estatutos nos va a dar una pauta de cuál fue el máximo que pensaron los socios cuando fundaron la sociedad o cuando lo modificaron, pero no nos va a dar la pauta de ninguna de estas funciones. Y a su vez, como ya dijimos, el capital integrado por sí solo para varias funciones no va a ser suficiente. Entonces, esa función de capital integrado, de relacionarse con el patrimonio, en la norma fue insuficiente. No quiere decir que eso haya sido el motivo principal por el que se reguló el capital integrado, pero sí vamos a ver que en la norma hay como determinadas pautas o determinados momentos de alerta en el que la ley dice, ok, puede ser que el capital integrado esté desfasado con lo patrimonial de la sociedad, pero hay determinados momentos en los que sí tiene que estar más o menos alineado, porque si no lo está, y refiere a porcentajes concretos, podemos estar en causales peligrosas de, por ejemplo, lo que se llama la reducción obligatoria, lo que se llama la posible disolución de la sociedad por la causal de muchas pérdidas, por ejemplo, y que eso da pauta concreta de la sociedad está en un estado patrimonial afectado, que incluso puede llevar a concurso, que eso ya la norma de concursos regula otras cosas y regula esto que dijimos de la infracapitalización. Bien, hasta acá conceptos y hasta acá funciones. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las operaciones patrimoniales con este capital. Y vamos a distinguirlas según el tipo de capital, porque no solamente el integrado va a cambiar el suscrito y va a cambiar el contractual. En el caso del capital, de cambios en el capital suscrito, y bueno, eso va a depender de las obligaciones que asuma cada socio. Entonces, en ese caso, cada socio, según las operaciones que se realicen, va a asumir obligaciones o no las va a asumir. Entonces, en ese caso es como el más sencillo de establecer si hay o no un cambio. A diferencia de eso, en el cambio de capital estatutario, vamos a tener determinada regulación en la ley, y a su vez en los cambios de capital integrado. ¿Qué cambios pueden haber?
vamos a tener 3 tipos de cambios en general. El aumento de capital, la reducción de capital y el reintegro de capital. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno y vamos a ver qué sucede en cada uno, cuáles son los requisitos, qué consecuencias va a tener. Vamos a empezar con el aumento de capital. Vamos a tener el aumento de capital estatutario, el aumento de capital suscrito y el aumento de capital integrado. Como ya dijimos, de plano, el suscrito va a depender de la obligación que asuma el accionista de integrar más capital en el futuro. Podrá establecerse un plazo, podrá no establecerse un plazo, eso depende de lo que el socio asuma. Y vamos a tener, por un lado, el cambio en el capital contractual, el aumento de capital contractual estatutario y el aumento de capital integrado van a ser las dos diferencias que vamos a ver más importantes. Y dentro de integrado, lo que son los aumentos nominales y los aumentos reales. ¿Tá? Acá como el esquema de lo que vamos a ver. Como preámbulo de todo esto y algo que ya venimos adelantando, la sociedad se puede financiar de distintas maneras. Una de ellas es modificando, aumentando su capital integrado. Pero ¿cuándo hay financiamiento? El financiamiento, la sociedad se financia cuando le ingresan fondos o le ingresan recursos que le sirven para realizar su actividad. Ese es un concepto, digamos, económico de lo que es el financiamiento. Pero ¿cuándo hay un aumento de capital en ese financiamiento? Es cuando el financiamiento proviene de los socios o de la misma sociedad. Porque el resto de los financiamientos, que son de terceros, que no se convierten en socios, no repercuten en el capital. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos al aumento de capital contractual. Como hablamos hoy en un inicio, el capital contractual es el establecido en los estatutos. Entonces, para su modificación, y esto es un tema de lógica, pero también de la norma, para poder hacer ese aumento de capital contractual, debemos modificar los estatutos y modificar el número que está en los estatutos en la cláusula capital. Como habrán visto ya los que están cursando taller, tenemos una cláusula en el estatuto de la sociedad anónima que establece cuál es el capital. Bueno, esa es la cláusula que vamos a modificar en el caso de aumento de capital contractual. El aumento de capital contractual es modificar, aumentar el tope máximo al que pueden llegar los aportes. Los accionistas en la sociedad anónima no se van a poder comprometer a suscribir capital por encima de ese monto, porque el estatuto no lo va a permitir. Si quieren integrar más, van a tener que modificar el capital contractual. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, vamos a tener los artículos 284, 285, 361, 362, que nos van a decir, primero, que esta es una decisión competencia de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que la decisión se debe tomar por la mayoría absoluta de acciones con derecho a voto, a menos que tengamos una mayoría especial, establecida y decidida, y a la cual están obligados los socios. Y como ya establece la normativa referida a las modificaciones de estatuto, se debe cumplir las formalidades de inscripción, publicación, todo eso que ya saben que se debe cumplir tanto al momento de constitución como cuando se modifica el estatuto después. La modificación o el aumento de capital contractual no va a darles a los socios derecho de receso. ¿Y esto por qué? Porque como ya dijimos, esto es un tope. Lo que sí puede afectar a los socios es las modificaciones en capital integrado. Entonces, el aumento de capital contractual al socio no le va a afectar directamente. Lo que podría sí afectar es que tiene que haber una relación de capital integrado de 25% sobre el capital contractual. Entonces, esa es la única relación que puede haber entre ambos, pero solamente la modificación del capital contractual no va a modificar la participación del socio. Entonces, no le otorga la ley derecho de receso por ello. Y a su vez, como consecuencia de esto que vengo diciendo, no hay emisión de acciones o de nuevas acciones por aumentar el capital contractual. Por lo tanto,
acá tampoco hay una afectación del socio, no, por lo mismo no se genera derecho de receso. Bien, hasta acá lo que es el aumento de capital contractual, los artículos 284, 285, 361, 362. Hasta ahí. Ahora vamos a ir al aumento de capital que realmente nos interesa y al que sí le van a poner el ojo los socios y el que sí puede generar el derecho de receso. Se pueden hacer aumentos de capital integrado siempre que estemos por debajo del capital contractual. Como dijimos, es un tope el capital contractual, entonces si al modificar el capital integrado, al aumentar el capital integrado, superamos el tope del contractual, entonces no solamente vamos a tener aumento de capital integrado, sino también de contractual, y ahí tendremos que cumplir las formalidades de ambos cambios, del aumento del capital estatutario, con todo lo que dijimos antes, y a su vez del integrado. ¿Cuál se debe hacer primero? Siempre se debe modificar el capital contractual primero si el integrado lo va a superar. No puede nunca el capital integrado superar el contractual sin modificarlo antes. Bien. Así que si se está planeando hacer un aumento de capital integrado que va a superar el contractual, tenemos que movilizar todo lo que es modificar el estatuto primero. En cambio, en los casos en que no vamos a superar ese tope, bueno, lo que vamos a hacer es el procedimiento de aumento de capital integrado. Acá vamos a tener una distinción importante, que es ¿qué tipo de aumento vamos a hacer de capital integrado? ¿Un aumento nominal o un aumento real? El aumento nominal de capital, que está regulado en el artículo 288, es un aumento de capital integrado en el que no hay nuevos aportes. Cuando uno se imagina aumento de capital, por naturaleza, lo que se está imaginando es el socio integrando más dinero en la sociedad. Bueno, el aumento nominal no es un caso de esos. No hay un nuevo aporte, no entra dinero en la sociedad, no hay un cambio total patrimonial en ese sentido, sino que va a haber una transposición de rubros del patrimonio que van a modificar el capital integrado. Por ejemplo, porque se convierten reservas en capital, por ejemplo, porque se revaloriza algún bien de la sociedad. Esos son los casos como más evidentes. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un aumento de capital integrado por estos cambios en los rubros patrimoniales? Se van a emitir lo que se llaman acciones liberadas, porque como dijimos, el capital integrado, si se modifica, va a modificar las acciones. Cuando el capital integrado aumenta, deberían emitirse acciones. Dado que estas acciones, la emisión de estas acciones no las generaron los accionistas por sí mismos, sino que las generaron los cambios en los rubros patrimoniales de la sociedad, se van a emitir acciones liberadas y se van a distribuir en los socios a prorrata de lo que ya existe. Por ejemplo, si un socio tiene 75% y otro tiene el 25%, y se emiten 100 acciones liberadas, se le van a dar 75 al que tiene 75 y 25 al que tiene 25. Básicamente se distribuyen a prorrata. En cambio, con el aumento es real, y ahora vamos a ver cuándo el aumento es real, la distribución de nuevas acciones se va a hacer conforme cuánto hayan aportado los socios efectivamente. Porque puede suceder que se defina aumentar el capital de forma real, realizar un nuevo aporte, y vamos a ver que hay otras formas de aumentar de forma real el capital, pero puede ser que no todos los socios acompañen esa decisión. Puede ser que la voten y que decidan no integrar, puede ser que no la voten y luego no integren, puede ser que no la voten y luego integren. Entonces, el socio siempre va a tener el derecho de integrar, aunque haya acompañado o no la decisión, pero si no lo hace, no puede recibir acciones. En cambio, el que sí lo hace, sí recibe acciones. Y ahí es donde se puede modificar, sin necesidad de que entre un tercero, sin necesidad de que haya una compraventa, se pueden modificar los porcentajes de participación de los socios. Por eso, los cambios de aumento de capital van a generar derecho de receso a favor de los accionistas, porque puede afectar su participación. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Porque acá es donde se empieza como
a complicar un poco el concepto de capital integrado porque le sumamos el concepto de nominal y real. Entonces, formas de aumento real de capital integrado, el básico, el esencial, o el que por naturaleza vamos a ver con mayor asiduidad, es cuando los socios aportan fondos nuevos, digamos, lo que se llaman nuevos aportes, bajo el artículo 287 de la ley. Después tenemos casos de conversión de obligaciones negociables y partes beneficiarias en acciones, que es algo que se prevé en la ley 16.749, y en el artículo 426 de la ley de sociedades. Las obligaciones negociables y partes beneficiarias dan derechos a terceros, pero no como accionistas. Entonces, la conversión de esos títulos en acciones, la decisión de convertirlos en acciones, convierte a esas partes en socios y por lo tanto deben recibir acciones, se rescatan esos documentos y se les dan acciones a cambio. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque los que tienen obligaciones negociables o partes beneficiarias no tienen derechos políticos en la sociedad, o por lo menos no tienen los mismos que los socios. Entonces, una vez que se convierte recibe acciones a cambio, bueno, se transforma y recibe todo lo que es el estatuto del socio, en general, que ya hablamos, y todos los derechos propios del accionista de la sociedad anónima en concreto. Luego, ¿qué otra decisión se puede tomar? Que se paguen los dividendos o se paguen los dividendos en acciones o se capitalicen los dividendos. Esto es, en lugar de darles a los socios en dinero lo que les corresponde por dividendos, cuando hubo utilidades para repartir entre los socios, se les da acciones a cambio. Y eso permite a la sociedad, en vez de entregar dinero, quedárselo, refinanciarse con ese dinero generado, y los socios reciben a cambio acciones en lugar de el dinero por los dividendos. Eso está en el artículo 326.3. Esto es, digamos, una simplificación de lo que podría ser que los socios reciban el dinero y después decidan hacer una capitalización por nuevo aporte. Acá básicamente simplifica el proceso y permite que la sociedad directamente no entregue ese dinero y a cambio entregue acciones. Y después tenemos otra operación que no es de las más comunes, pero se ve bastante en nuestro medio, que es la capitalización de pasivos. Los accionistas pueden ingresar dinero en la sociedad a través de integración de capital, pero a su vez suele suceder, y más en las sociedades que son plurales y donde hay un socio que es el mayoritario, que decide por determinada necesidad de financiamiento concreto de la sociedad, en vez de recurrir a un banco, el mismo socio le presta dinero a la sociedad. El socio, además de ser accionista, es también acreedor. Tiene otra calidad frente a la sociedad. Esta situación después es bastante criticada ya en sede concursal porque es un acreedor que tiene mucho más conocimiento del patrimonio de la sociedad y de la actividad que el resto de los acreedores, que los bancos, por ejemplo. Tiene mucho más conocimiento de la interna, de cómo le está yendo a esa sociedad. Entonces presta con mucho más conocimiento que el resto y puede incluso garantizarse su crédito de una mejor forma que el resto, o cobrar mejores intereses que el resto. Entonces, bueno, esa situación es bastante compleja cuando ya estamos en sede concursal, pero si a la empresa le va bien o no, bueno, ese es un tema ya de la situación concreta, pero es un recurso que se utiliza. Los socios a veces tienen créditos contra las sociedades, sea porque les prestan directamente, o sea porque hay socios, por ejemplo, que, qué sé yo, es una empresa que trabaja en el trading de grano, vende grano al exterior, y uno de los socios a su vez también es productor de grano, entonces le entrega mercadería a la sociedad de la que es accionista, y luego deja correr el tiempo hasta hacerse efectivo de su crédito. Mientras tanto, tiene la sociedad un pasivo con ese accionista. ¿Qué puede hacer ese accionista? En algún momento decidir, bueno, yo voy a hacer un aumento de capital integrado, pero en vez de darle dinero, entregarle dinero a la sociedad como integración,
yo cambio la naturaleza de mi pasivo y el pasivo se transforma en integración de capital. Entonces, se da de baja ese pasivo y pasa a ser integración de capital del crédito que tiene ese socio. Por las dudas, si no entienden el concepto, lo charlamos un poco más, pero más o menos es eso. Es el cambio de naturaleza. Y ahí es donde se disocia lo que es el financiamiento de lo que es en definitiva la integración de capital. El socio ya financió la sociedad, ya le dio dinero o ya le entregó mercadería sin cobrar a cambio por un tiempo, y la integración sucede en un momento muy posterior al momento en el que efectivamente se financió la sociedad con ese accionista. Bien, sigue siendo un aumento real de capital con todas las consecuencias que conlleva, como si fuera el caso de un nuevo aporte. Bien, hasta acá hablamos de la integración, de las distintas formas de aumento real, hablamos del aumento nominal. Como dijimos, el aumento de capital integrado permite al accionista ejercer el derecho de receso en caso de decidir no solamente no estar de acuerdo con el aumento de capital, sino a su vez receder y decidir recibir su participación y salir de la sociedad. Pero no necesariamente el accionista, por no estar de acuerdo con el aumento de capital integrado, no tiene por qué receder. Puede igualmente mantenerse en la sociedad, pero tener presente que ese aumento de capital integrado probablemente afecte su participación, porque si el resto de los accionistas integran capital, va a haber un cambio en las participaciones, porque va a haber accionistas que van a integrar más, que van a tener una porción superior respecto al capital integrado total, y eso va a fluctuar en la participación. No sé si alguno vio o escuchó o leyó acerca de lo que sucedió con el socio Saverin, el socio de Mark Zuckerberg en Facebook. ¿A alguno les suena? El punto, capaz que vieron, no me acuerdo si es un documental, una serie. ¿A alguno les suena el punto? ¿Les suena lo que es la licuación de un socio, por ejemplo? Porque lo que sucedió en ese caso, sí, no sé si había alguien que... Hola. Sí, ¿Dijiste que era una serie o una película? No entendí bien. sí, no recuerdo si es una serie o una película, creo que es una película que refiere Bien. a cuando se creó Facebook y digamos la evolución hasta que Facebook se transformó como en una empresa tan relevante como es hoy. ¿Te Bien, suena haberla gracias. visto? No, por eso la voy a buscar. Ah, bueno, yo no soy muy de las Bien. series y de las películas, pero sé que existe. Y está bueno porque la primera parte de la película yo vi solamente hace mucho tiempo, la parte que habla justamente o que representa, porque en realidad es una actuación, ¿no? O sea, están representando lo que efectivamente o lo que se cree que sucedió. Ujú. Ellos eran socios, Mark Zuckerberg y este señor Saverin, y originalmente, claro, al principio ellos tenían una participación entre ellos de cuál era el que ponía más know-how o conocimiento de negocio, porque en realidad esto nació como un entretenimiento para ellos en la facultad y se terminó transformando en un negocio. Y cuando eso se transformó en negocio, bueno, al principio, nada, firmaron un contrato social sin mucho conocimiento de toda la repercusión que eso podía llegar a tener. Y lo que sucedió fue que, por lo menos esto es lo que se conoce del caso, ¿no? Porque esto se resolvió bastante como tras bambalinas después de que Saverin hizo un juicio contra Facebook, que cuando empezaron a ingresar nuevos socios o financiadores de Facebook, lo que querían era o ellos tener mayor participación o que Mark Zuckerberg la tuviera. Porque, bueno, entendían que él como era el que tenía el principal conocimiento de negocio y demás, entonces se realizaron determinadas operaciones patrimoniales en las que se aumentó el capital integrado de Facebook de forma abismal,
sin que Saverin pudiera integrar, porque la realidad es que él, por sí solo, Marx tampoco originalmente tenían mucho dinero para integrar en la sociedad. Entonces la inyección de nuevos fondos, por ejemplo, si la sociedad arrancó con 100 pesos y vinieron terceros a través de Marx o por sí mismos a integrar millones de pesos, lo que generaba era que la participación de Saverin, que en un inicio era capaz 30%, terminara siendo de No se quedaba 2%, nada. y después terminó siendo menos del 1% incluso. Lo Mm. cual generó que él no tuviera ningún poder de decisión en la sociedad, cuando originalmente era uno de los principales. Eso generó que él realizara un juicio a Facebook, que luego, como todos estos grandes negocios, se terminan cerrando transaccionalmente puertas adentro y con un acuerdo confidencial. Pero la cuestión es que Saverin recibió una buena indemnización de esta situación y se le dieron acciones a cambio de todo ese problema que se había generado. Pero está bueno que lo vean porque, porque, claro, a través de la debilidad de los documentos societarios y la debilidad de la protección de ese accionista que no tenía fondos para seguir inyectando en las sociedades, que se generó todo este inconveniente. La verdad que está bueno que lo vean. Yo no me acuerdo los números concretos, pero si les gustan las series y todo este Facebook, que es como un gran tema que lo ven en la práctica, entonces como que les puede llamar la atención, está bueno que lo miren. Yo después, si encuentro el nombre, se los paso, se los colgamos en Evo, se los comento en clase. Después vamos a ver al final de la clase, si me da el tiempo hoy, les voy a mostrar un caso de la vida real que pasó algo medio parecido acá en Uruguay, cosa de que vean que no está tan lejos de lo que parece. Bien. Sí tener en cuenta que, y esto ocurre en todas las sociedades, le pasó a Saverin y le pasó a muchos casos, incluso locales, tener en cuenta que la ley regula en el artículo 328 lo que se llama el derecho de preferencia y el derecho a crecer. Es decir, más allá de que el socio no haya acompañado la decisión de aumento de capital, si se alcanzaron las mayorías y esa decisión es válida, el resto de los socios pueden aportar igualmente y tratar de mantener su participación. Es decir, tienen derecho a participar a prorrata de ese aumento de capital para no verse coartados en su derecho. Entonces, lo pueden hacer. ¿Qué puede suceder? Que el socio no pueda acompañar ese aumento de capital y que por no poder acompañarlo termine viendo reducida su participación. Eso es algo que puede ocurrir en los hechos, pero bueno, por eso está el derecho de receso y por eso está el derecho a crecer. Bien, hasta acá lo que vamos a hablar de aumento. Ahora pasamos a lo que es reducción de capital, que es la operación más o menos inversa, es decir, reducir el capital integrado o reducir el capital estatutario, que también se puede reducir. Entonces, reducción de capital estatutario, ¿cuáles son las formalidades? ¿Cómo se toma esa decisión y demás? Aplica lo mismo que ya hablamos para la modificación contractual para aumentar el capital estatutario. Se hace lo mismo para reducir el capital. Bien. Después, para reducir el capital integrado, acá pueden ocurrir varias variantes de por qué se reduce el capital integrado. La reducción del capital integrado está regulada en los artículos 290 a 295 de la ley. Lo que establece ya de plano el artículo 290 de la ley es que hay una regla matemática que debe darse entre el capital integrado y el capital social estatutario, digamos, por lo que la asamblea extraordinaria podrá decidir la modificación, pero si el capital integrado queda establecido en una cifra inferior del 25% del capital contractual, este último también deberá modificarse. ¿Qué es esto? Lo que ya dijimos al inicio, de que el capital integrado debe ser por lo menos el 25% del estatutario. Si vamos a reducir el capital integrado, tenemos que tratar de estar por encima de ese 25, o si vamos a bajar de ese 25, vamos a tener que hacer la reforma de estatutos previa. Esto es inverso a lo que hablamos hoy, más temprano. Si vamos a hacer un aumento de capital integrado que supera el tope estatutario, vamos a tener que modificar el estatuto y luego modificar el integrado. En la reducción ocurre algo similar, pero inverso.
como tiene que haber una relación del 25% de integrado por sobre el total estatutario, si voy a bajar de ese 25%, tengo que modificar los estatutos primero. Más o menos acá quedó un poco la relación. Es aquello que mostramos hoy del circulito y del 25%. Bien. Cuando la decisión de reducir el capital es una decisión voluntaria, es una decisión que toma la sociedad en virtud de que ese capital integrado ya no se condice con la operación de la sociedad, es una reducción, lo que se llama reducción voluntaria de capital. Y puede tener motivos amplísimos, pero en general sucede, por ejemplo, en los casos en donde el capital de la sociedad ya no se condice con la operación. Por ejemplo, una sociedad vende sus establecimientos comerciales, se queda con uno solo, y ya los millones de pesos que había pensado para mantener 20 establecimientos no tiene sentido porque tiene uno solo ahora. ¿Qué establece la ley? Bueno, está la particularidad de que la reducción voluntaria, en el artículo 294 de la ley, le da la posibilidad a los terceros de oponerse a esa reducción, asumiendo que la modificación del capital integrado va a modificar de cierta manera la integralidad del patrimonio. Entonces levanta la alerta y le permite a los terceros presentarse y oponerse a esa reducción, pidiendo que se los desinterese de su crédito, es decir, que se les pague, o que de alguna manera la sociedad les dé una garantía o algo de que más allá de que estoy reduciendo el capital, de que estoy achicando en mi operativa, igualmente te voy a pagar. Entonces, bueno, la ley ahí da un mecanismo y da una alerta de ojo, que esta reducción de capital integrado puede estar mostrando una debilidad patrimonial. Entonces le da a los terceros la posibilidad de levantar la mano ante esta situación. Es, creo que, el único de los casos en el que los terceros pueden involucrarse en esta situación de cambios patrimoniales. Si no, los cambios patrimoniales ocurren puertas adentro y son aquellos acreedores que realmente les interesa, los que piden conocer estos rubros. Por ejemplo, a los bancos les interesa conocer qué sucede con estos rubros patrimoniales, o si hay cambios, o en los estados contables surgen también cuál es el capital integrado, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, va a haber acreedores que les va a interesar, lo van a controlar, y hay acreedores que no. Y a su vez, con este tema de que se publique si hay una reducción voluntaria, también está cuáles son los acreedores que se enteran de que eso ocurre, ¿no? Pero bueno, está esa posibilidad. Se usa poco, los acreedores suelen de hecho no enterarse, pero existe la posibilidad. Bien, otra posibilidad de reducción de capital integrado es la reducción de capital por pérdidas, que es el artículo 192 de la ley, que se trata de una decisión de equilibrar la relación que hay entre capital y patrimonio, sea por pérdidas en el desarrollo de la actividad como por pérdida de valor de los activos. Esto es básicamente una especie de reducción nominal, como hablamos hoy, de aumentos nominales, porque hay revalorizaciones del activo. Bueno, este es un caso en donde, dadas las pérdidas o dada la revalorización hacia la baja del activo, se hacen esos cambios nominales para reducir el capital en virtud de malos resultados o que se desvalorizan activos. Después tenemos lo que se llama la reducción obligatoria de capital, y acá de nuevo, acá la ley vuelve a tratar de mantener determinada coherencia entre lo que es los resultados patrimoniales, resultados de una sociedad, con el capital integrado. Tratar de mantener determinada relación, más allá que vimos de que puede ocurrir en la práctica que no evidencia mucho, pero sí trata la ley en determinados momentos de mandar alertas, y este es un caso. Es el artículo 293 de la Ley de Sociedades Comerciales, que también se relaciona con la causal de disolución por pérdidas, que está en el artículo 159, y los remedios que da la ley en el artículo 160. ¿Qué es lo que dice en el Instituto de Reducción Obligatoria de Capital? Se exige que se realice una reducción cuando las pérdidas insuman las reservas y el 50% del capital integrado. Entonces ahí vamos a ir a ver los rubros de la sociedad, vamos a ver las reservas, vamos a ver el capital integrado y vamos a ver que hay pérdidas. Y si las pérdidas son de tal entidad, bueno, entonces, ¿qué va a exigir la norma? Que reduzcamos el capital.
Como vemos, bueno, acá vemos una puntita de lo que es la función de garantía que tiene el capital. Bueno, la ley acá lo toma y dice tiene que haber determinada correlación acá. Y a su vez, esta causal de reducción obligatoria es como un paso previo a una señal de alerta de que la sociedad puede estar cercana a una situación que es más compleja aún, que es la causal de disolución por pérdidas. Que es la que está establecida en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Comerciales, que es cuando el capital integrado y el patrimonio de la sociedad queda tan reducido por las pérdidas que exige que la sociedad se disuelva o que se tomen determinadas decisiones en la sociedad para salir de esa causal. Y después hay una causal de reducción, que es por la vía de los hechos, por una decisión del socio de ejercer el derecho de receso. Cuando al socio se le liquida su participación al ejercer el derecho de receso, va a ocurrir necesariamente una reducción del capital integrado porque va a desaparecer la participación de ese socio. Esa es una causal como consecuencial de una reducción. Hasta acá reducción, aumento, venimos más o menos claro, porque ahora vamos a pasar a otro instituto, que es el reintegro de capital. Y el reintegro de capital es una operación que ocurre solamente con el capital integrado, no va a haber un reintegro de capital estatutario, y es un caso de operación patrimonial previsto en el artículo 160, pero previsto por la ley como una solución a la situación de la disolución por pérdidas. ¿Cuándo la sociedad entra en causal de disolución por pérdidas? Cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado, el capital integrado. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que hace la norma? Decir, bueno, acá está en peligro la función de garantía, está en peligro la función de productividad de la sociedad, el patrimonio está tan afectado por las pérdidas, tal vez de un ejercicio o probablemente de varios, que el capital integrado queda reducido a la mínima expresión si tratamos de pagar esas pérdidas. Entonces, como dijimos, no se modifica el capital contractual con esta operación. La operación lo que va a tratar es de sanear una situación compleja y de deterioro del capital integrado de la sociedad por las pérdidas. Y dado que también es una operación sobre el capital integrado, va a permitir a los socios ejercer el derecho de receso. ¿En qué consiste el reintegro? El reintegro es lo que se dice, que es una operación acordeón, una operación por acto único en el que se realizan conjunta y simultáneamente dos operaciones que son las que ya vimos. La reducción de capital integrado y el aumento de capital integrado. Y ustedes dirán, ¿por qué se realizan dos operaciones y no se deja el capital integrado como está? ¿Y esto por qué es? Porque primero hay que absorber las pérdidas que tiene esa sociedad para luego definir qué se hace con ella después. Entonces, la reducción por pérdidas, dada la situación de deterioro que tiene la sociedad, puede llevar al capital integrado a la cifra de 0 o a una cifra tan baja, porque las pérdidas son tan grandes, ahora vamos a ver un caso concreto que les voy a mostrar para que lo vean, puede llevar al capital integrado a una cifra tan baja, que podemos estar en causal de disolución, podemos continuar en causal de disolución, podemos entrar en causal de reducción obligatoria, y podemos llevar el capital a 0. Que el capital a 0 es básicamente no hay acciones, no hay capital. Y dijimos en un inicio, ya desde cuando empezamos a hablar de capital de sociedades en general, que el capital es un elemento importante, relevante. Si reducimos el capital a 0, no hay acciones, no hay derechos políticos, no hay sociedad. O no hay por lo menos uno de los elementos esenciales de la ley. Sí, Leticia, contanos. No, justamente iba a decir eso, que si no hay capital no hay sociedad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer el reintegro? Absorber las pérdidas,
llevar el capital a cero, pero volverlo a integrar automáticamente. Es una solución que da la norma de no desaparece la sociedad mientras hacemos esto. Lo saneamos y la volvemos a colocar en una situación de, por lo menos, saneamiento de lo que es el problema de capital que tenemos. Entonces permite hacer en un acto único reducción y aumento. Esa reducción y aumento puede ser total o puede ser parcial. Reduzco todo el capital porque las pérdidas son muchísimas y luego lo vuelvo a integrar hasta la misma cifra en la que estaba, o lo hago parcialmente, lo reduzco hasta la mínima expresión que necesito para cubrir las pérdidas y luego vuelvo a integrar. El reintegro va a exigir de los accionistas una integración de capital. Por las formas que vimos, puede ser a través de nuevo aporte, puede ser por capitalización de pasivos, puede ser de distintas maneras, pero va a exigir de los accionistas la integración. Entonces, necesariamente, va a haber accionistas que puedan estar en contra o a favor, porque pueden integrar o porque no pueden integrar, o a su vez, porque no estén de acuerdo con la forma de sanear la sociedad o porque hay otras cuestiones que hay que sanear, y eso es un caso que les voy a comentar después. Entonces, como esto va a afectar la participación del socio, porque el que no integre no va a recibir acciones, necesariamente la ley le da derecho al socio de ejercer el derecho de receso en esta situación. Lo cual, cuidado, el ejercicio del derecho de receso en una situación en la que el patrimonio está en estas condiciones, también es grave para la sociedad. Entonces es muy probable que esta solución sea compartida entre los socios, porque si un socio no integra, tal vez seguimos manteniendo la causal de disolución o seguimos manteniendo la causal de reducción obligatoria de capital. Entonces es una situación de deterioro muy importante. Adelantando un poco el tema de lo que es disolución, tener presente que si la sociedad está en esta causal, no es de pleno derecho. Justamente por eso la ley le da a los accionistas la posibilidad de reducir el capital o de reintegrar para poder sanear la situación y evitar la disolución. ¿Ah? Ahí ustedes ven el sentido de por qué se regula como instituto único y tener presente, como dijimos recién, que si hay un reintegro total, las acciones que representan ese capital integrado que se reintegró totalmente no van a representar el capital, porque si primero reduzco el capital a cero, esas acciones no tendrían valor y podrían volver a tener valor o emitirse nuevas solamente si hay integración después. Entonces, si hay accionistas que no acompañan un reintegro total, si no lo acompañan, perdieron sus acciones por completo. Porque la reducción, las pérdidas, absorbieron totalmente el capital y para que esas acciones vuelvan a tener valor o se emitan nuevas, tiene que haber integración. Bien, entonces, cuidado. El accionista que no integre en un reintegro va a quedar excluido de la sociedad. Y eso es un caso que vamos a comentar ahora a continuación. ¿Hasta acá dudas acerca de aumento, de reducción, de reintegro? Bien, voy a tomar como que no hay dudas, aunque les van a surgir, porque no son fáciles estos puntos. Uno estudia Derecho un poco porque le gustan las letras y de repente se encuentra con estos temas, pero más o menos conceptualmente que lo entiendan. Todo tiene, digamos, el trasfondo de las funciones del capital y de cuál es el resultado que puede esto generar, y tener especial cuidado con las que son operaciones sobre capital integrado, por lo que dijimos. Ahí sí la función es tangible, es una función de organización y de definir la participación del accionista. ¿Ah? Entonces ahora, y esta es la parte que no les va a gustar mucho porque acá sí vamos a involucrar un poquito de números, pero se los voy a mostrar simplemente, no les voy a pedir hacer números, que es comentar un caso en donde hubo casi todo de esto que venimos hablando. O sea que va a ser un lío, pero vamos a ir paso a paso para que vayan viendo qué es lo que va ocurriendo en esta sociedad y cómo finaliza toda esta cuestión. Esto es un Word en donde más o menos fui pegando datos del caso para que los puedan ver. ¿Cuál es el caso que vamos a comentar? Se trata de una sociedad anónima en donde tenemos un accionista que tiene 51% de las acciones y otro que tiene el 49%.
El trasfondo de todo esto es que estos accionistas querían hacer una sociedad 50 y 50. Pero la recomendación, y esto para la vida práctica, es no hagan una sociedad 50 y 50, porque puede ocurrir situaciones de bloqueo. Bien, la ley regula mayorías para tomar determinadas decisiones. Si tenemos una sociedad 50 y 50, si los socios no se ponen de acuerdo, tenemos un bloqueo. Porque ninguno de los dos va a tener la capacidad suficiente para tomar decisión por sí solo. Entonces, bueno, ¿qué hicieron estos socios? Dijeron, bueno, yo soy más socio ejecutivo, voy a tratar de estar más en la administración, y otro dijo, bueno, yo soy más del que financia, entonces yo pongo dinero, pero vos te haces cargo del negocio porque tenés más conocimiento, porque, etcétera. Entonces lo decidieron así. El accionista mayoritario es un accionista que a su vez participa muchísimo de la administración, y el otro accionista, si bien participa de la administración, es más en un rol control financiero, miro más los números, trato de aportar desde el know-how de negocio, pero no me hago cargo del negocio en sí mismo, de la administración. ¿Ah? Entonces, ¿qué otro elemento tenemos acá en este caso? Es que hay un convenio de accionistas, y en ese convenio de accionistas se prevén, de lo que hoy hablamos, de las mayorías, en realidad se prevén mayorías calificadas o mayorías especiales, que son mayorías por encima de las que establece la norma para tomar determinadas decisiones. ¿Cómo eran estas mayorías? Estas mayorías funcionaban así. Si el socio tenía más de 33%, tenía injerencia en determinadas decisiones, que si no estuviera el convenio de accionistas, el mayoritario podía tomarlo solo. Pero dado que tengo el 49, que tengo más del 33 por lo menos, tengo derecho a bloquearlas. Tengo derecho a que no se tomen esas decisiones como accionista minoritario sin mi consentimiento. En una situación normal, sin convenio, esas decisiones el mayoritario es tomado solo. Bien, esto es una forma de proteger cuando el accionista conoce que tiene una posición determinante, dominante, o no dominante, pero sí determinante en cuanto a la integración de capital, luego quiere tener derechos a medida. Entonces, bueno, acordaron este sistema. ¿Cómo era el sistema? Siempre que tuviera por encima del 33%, dado que se exigía mayoría especial del 66%, ese accionista minoritario iba a poder vetar reforma de estatutos, iba a poder vetar aumentos de capital, y acá había un tema, que es que el convenio de accionistas estaba redactado en inglés. ¿Y vieron todo lo que hablamos acerca de capital integrado, capital estatutario, capital suscrito? Bueno, un relajo porque en inglés esa distinción no está tan clara, y se escribió el convenio de accionistas en inglés, y se estableció que los aumentos de capital stock por encima de lo que era la Initial Capital Contribution, que era la traducción de aporte inicial de capital, iba a exigir el voto de ambos accionistas. Capital stock, toda una discusión acerca de si refería a contractual, si refería a integrado, si refería a suscrito. Bueno, toda esa discusión la tuvimos. Recomendación, escriban los convenios de accionistas en español, o por lo menos traten de buscar una forma en inglés que distinga, porque el derecho uruguayo tiene varios conceptos de capital, y si no vamos a tener este problema. Entonces, ¿cuál era el aditivo además? Que decía aumentos de capital por encima del aporte inicial de capital. El aporte inicial de capital, los accionistas lo habían definido en una cifra concreta, que eran 835 millones de pesos. Ese capital fue el estatutario. Entonces acá tenemos un tema de que se definió como capital estatutario una cifra que después se integró primero el 25% y se fue integrando con el tiempo hasta alcanzar el 835. Y luego se superó esa cifra, se hizo una reforma, se superó esa cifra, y acá van a ver que en capital integrado la sociedad había alcanzado ya 1 millón y pico de pesos. Bien, se había aumentado el capital estatutario y se había aumentado el integrado. Pero bueno, en el convenio de accionistas decía aumentos por encima del aporte inicial iban a exigir el 66% de los votos, por lo tanto el voto de los dos. ¿Cuál era la discusión entre los accionistas? Que surgió ya años de operación, años de trabajo y demás. Surgió la discusión acerca de este aumento de capital, ¿es integrado o es estatutario? Y si fuera integrado o estatutario, si yo
hago operaciones por debajo de 835 millones. ¿Necesito el voto del minoritario o no? Ahí se generó toda una discusión. ¿Y cómo se resolvió al final del caso? Porque esto, bueno, ocurrió arbitraje, ocurrió juicio, ocurrió de todo. La razón de ser de este convenio de accionistas era proteger la integralidad de ese 49%. Y que si ese 49% se reducía, era porque el socio había decidido no participar de las integraciones. Pero sí podía bloquearlas para tratar de mantener su participación. Bien, porque esto no es simplemente letra y no tiene ninguna razón de ser. La razón de ser era tratar de mantener esos porcentajes. Bien, otros derechos que establecía este convenio de accionistas es que el socio que tuviera más del 33% tenía derecho a 2 directores en el directorio y que esos 2 directores podían bloquear decisiones. Por ejemplo, aprobación de plan de negocios, decisiones que eran propiamente de administración y como más macro, las tenían que tener la anuencia de los directores del minoritario. ¿No? Hasta ahí los derechos. Llega un día en donde la situación de la sociedad venía arrastrando una situación muy complicada, el negocio no andaba bien, el accionista minoritario estaba enojado con el accionista mayoritario, le dijo, estás gestionando mal, estás llevando el negocio mal, mirá la cantidad de pérdidas que tenemos. Llega un día en que la sociedad estaba en causal de reducción obligatoria y en causal de disolución, y estos eran los números. Bien, estaba en causal de reducción obligatoria, como vimos en la norma, porque las pérdidas insumían más del 50% del capital integrado. Entonces acá tenemos que había 700 millones de resultados acumulados negativos y 358 millones del resultado del ejercicio en curso, o sea, del último. Esto suma un poco por encima de 1 millón de pesos, no llega a todo el capital integrado, pero lo había reducido a lo mínimo y eso obviamente era menos del 50%. Y a su vez estaba en causal de disolución. Las pérdidas reducían el patrimonio social a menos de la 1/4 parte del capital integrado. Si acá tenemos 1.000 millones de capital integrado, 94 millones es mucho menos que el 25% de esta cifra de acá arriba. Bien, así que tenemos las dos causales acá evidentemente expuestas. El mayoritario, o sea, en realidad los directores convocan a asamblea extraordinaria para tratar de sanear esta situación. Bien, había otros aditivos de toda esta situación que es, los acreedores estaban con los pelos de punta porque vieron esto y dijeron, no, tus ratios de capital están en rojo, solucionalo porque no te presto más dinero. Entonces la sociedad tenía que resolverlo. A su vez, el patrimonio estaba positivo, pero cuidado, para lo que es la operación de la sociedad, si yo tengo otro ejercicio en el que pierdo 300 millones, el año que viene tengo patrimonio negativo. Entonces, acá podíamos entrar en causal concursal, estábamos al borde de, estamos en números rojos al borde del concurso. ¿Qué hace el accionista mayoritario? Llegamos a la asamblea y voy a bajar acá, así ven los números. Tiene una propuesta. La primera propuesta era absorber totalmente las pérdidas. Esto es que con el capital integrado, este de acá arriba, 1.100 millones, cubriéramos el 1.000.000 y algo de pérdidas. Las pérdidas estaban en este monto, que es la suma de estos dos, los resultados acumulados negativos y los resultados del ejercicio en curso. La reducción conlleva el rescate de acciones. Como dijimos, las acciones representan el capital integrado, por lo tanto, si el capital integrado se reduce, esas acciones no tienen valor y la sociedad debe recibirlas o se rompen o lo que sea que ocurra con ellas. La reducción del valor nominal emitido por la sociedad hacía que perdieran valor las acciones correspondientes debiendo ser rescatadas. ¿Ah? Con esta operación, el capital integrado quedaba reducido a menos del 50% del contractual. ¿Se acuerdan que habíamos, bueno, en realidad acá dice que era 835, pero acá ya era mucho más. Después de que integraron por encima de 835 millones, el capital integrado creo que estaba en 1.300 millones. Entonces, si hacíamos esta absorción, el capital integrado iba a quedar, ya les digo, en menos de 100 millones de pesos.
lo que era mucho menos que el 25% de lo que establecían los estatutos. ¿Se acuerdan de que cuando reducíamos, recién lo hablamos recién de la reducción de capital integrado, tenía que mantenerse la relación de 25 respecto del estatutario, de lo que dice el estatuto? Con esto lo reducíamos por debajo. Entonces, ¿qué iba a necesitar el accionista mayoritario en este caso? Iba a necesitar el voto del minoritario para modificar los estatutos. El trasfondo era, el accionista minoritario no iba a votar ninguna operación de patrimonial que no conllevara medidas en la operativa de la sociedad, en el giro de la sociedad, que acompañaran esos cambios. El accionista minoritario no quería hacer cambios patrimoniales hasta tanto no se aprobara un plan de negocios que fuera, que se proyectara en el futuro y que algún día recibieran dividendos, porque hasta ahora no habían recibido dividendos. Entonces, lo que quería el minoritario era, hagamos cambios en la realidad para acompañar lo que vamos a hacer patrimonialmente. El mayoritario simplemente lo que quería era, por el momento, o por lo menos estas eran las defensas, por el momento sanear lo que era esto de la ley de sociedades, tratar de dejar todo en regla, y después seguimos discutiendo qué hacemos con la operativa. Ahí teníamos un diferendo de fondo que estaba bloqueando decisiones. La reducción de capital, como tal, no exigía mayoría especial en el convenio de accionistas. Por lo tanto, aplican las mayorías de la ley de sociedades comerciales. Entonces, el accionista mayoritario podía reducir el capital integrado, pero no podía modificar por sí solo el estatutario, porque tenía una mayoría especial en el convenio. ¿Cuál es el resultado? No se Pues, puede votar la válidamente. consigna especial en Mica era para aumento solo. Para aumento. Ujú. Para reducción no había. Y bueno, y esa es una debilidad también del convenio de accionistas, de no exigir también para la reducción de determinadas mayorías. El tema es Porque que decía increase, o sea, incrementar. decía increase. Ujú. Que ahí vamos a tener otro inconveniente después, porque dice increase y ahí tenemos otro problema con el Claro. reintegro. Pero bueno, Pues reintegro, claro, por claro, el claro. reintegro. Pero ahora, no nos adelantemos, porque esto es Ujú. para otra asamblea, la segunda asamblea. Esta Claro. primera asamblea, la primera propuesta, que es reducimos, absorbemos todas las pérdidas, saneamos lo patrimonial en tema pérdidas, pero necesitaba modificación de estatutos, no puede tomar el socio mayoritario válidamente una decisión porque no conseguía votos suficientes para la aprobación de la reforma. Bien, entonces esta decisión no la puede tomar. ¿Por qué? Porque no tiene el voto del minoritario. Segunda propuesta. El accionista mayoritario dice, ok, hagamos igualmente una reducción de capital integrado, pero parcial. En vez de absorber con el capital integrado todas estas pérdidas, absorbamos una parte de esas pérdidas. ¿Cuántas? Absorber 863 millones de pesos. Hasta un punto en que el capital integrado mantenga la relación de 25% con el estatutario. ¿Qué conllevaba eso? Que no necesitaba reformar los estatutos. ¿Qué conllevaba eso a su vez? Que el mayoritario entendía que podía tomar él solo la decisión. ¿Por qué? Porque al reducir el capital, la reducción de capital no exigía mayoría especial en el convenio de accionistas, por lo tanto, el accionista mayoritario podía tomar solo la decisión. Hasta ahí, el accionista minoritario no tenía nada que hacer. Por más que no estuviera de acuerdo, porque ya sabía lo que se le venía después, que ahora vamos a contar. Como no requería reforma, no requería voto minoritario, resultado, el accionista mayoritario aprueba, el minoritario se opone, la reducción de capital no estaba contemplada con mayoría especial, mayoría simple, por lo tanto se toma la decisión. Bien, se redujo el capital. ¿Qué problema tenemos? Salimos de la causal de disolución, pero seguimos en la reducción obligatoria. El accionista mayoritario dice, tenemos que tomar otra decisión para poder salir de la causal de reducción obligatoria. ¿Qué decide hacer? Un aumento de capital. Con esto, las relaciones patrimoniales quedaban conforme la ley, y con esto también ofrecía aumentar el capital integrado en esta suma, y el capital integrado quedaba en 834 millones.
¿Por qué hace esto el accionista mayoritario? Porque se acordó que en el convenio de accionistas decía, el aumento de capital por encima del aporte inicial de capital exigía mayoría especial. El aporte inicial de capital fueron 835 millones. Estos son 834 y monedas. No monedas, pero más o menos. Con esto entendió que no necesitaba la aprobación del accionista minoritario para esta resolución, porque estaba por debajo de 835. ¿Cuál era el argumento del accionista minoritario? En realidad sí necesitabas mi voto, porque los 835 se integraron en su momento, pero el convenio de accionistas no se está refiriendo al capital estatutario, se está refiriendo a lo que aportamos originalmente. Como ya aportamos 835, aportamos incluso 1.100 y pico millones, ya todo lo que hagamos de acá en adelante necesita mi aprobación. Esta era una diferencia de interpretación que ya de paso también en inglés tampoco ayudó. Entonces los accionistas, cada uno tomó la interpretación que les servía. Con esta operación salía de la causal de reducción y requería aporte para poder salir de esa causal. Resultado, el accionista mayoritario aprueba, a su vez entiende que tiene la razón y sigue adelante. Y el directorio, que está conformado en su mayoría por directores del accionista mayoritario, refrenda la misma decisión porque dice, estoy de acuerdo con el criterio del mayoritario. El minoritario se opone. Acá están las diferencias de interpretación que les comentaba. El accionista mayoritario entiende que como estaba por debajo de 835, lo que aplicaba era la ley de sociedades, mayoría simple, vota por sí solo, suscribe e integra su parte, es decir, de estos 525 que decía aumentar de capital, suscribe e integra el 51% de esto. ¿Por qué? Porque tenía 51%, entonces aumenta e integra, suscribe e integra acciones por el 51% de esto, que ahora vamos a ver cómo ocurre en los hechos. Y el minoritario, además de oponerse, no integra. ¿Por qué? Porque tampoco está de acuerdo. Porque, ¿qué sucede acá? El accionista minoritario tenía dos caminos. Uno era decir, la resolución es válida porque la tomaste con las mayorías exigidas y ejerzo el derecho de receso. Pero eso es tomar como válida la resolución. El accionista minoritario acá tenía otro argumento, que era la resolución no es válida. No se podría haber tomado, la sociedad debió quedar en estos números que estaba antes de este aumento de capital. Entonces, tener presente que el ejercicio del derecho de recesos presupone que entendés válida la resolución, pero que no estás de acuerdo. En este caso, el accionista minoritario no recede porque entiende que no es válida, y de hecho va a impugnar esta resolución conforme la ley de sociedades comerciales da una acción a los accionistas de impugnar las resoluciones de la asamblea. Y acá vamos a los números, un poco para que se entienda lo que sucedió. Situación previa, este es el esquema de arriba. Capital integrado por 1.172 millones de pesos. Acá el correlativo nominal de cada accionista. El mayoritario de 51% tenía esta cantidad y el minoritario esta cantidad en valor nominal de acciones. Luego de que hace la reducción nominal y el rescate proporcional de acciones, ¿por qué reducción nominal? Dijimos que había una transposición de rubros. Se absorbieron pérdidas, se achicó el capital integrado y a su vez hay acciones que perdieron valor por esa reducción. El capital integrado luego de la reducción, ¿se acuerdan que se redujo, a ver cómo dijimos acá arriba, se redujo el capital por este monto? Bien, los 1.172 millones, se les restó 800 y pico millones y quedó en esto el capital integrado. Se redujo proporcionalmente para cada uno. Entonces, el mayoritario siguió con 51, el minoritario con 49, pero mucha menos valor nominal que el que tenían antes. Bien. Luego del aumento real de capital, el accionista mayoritario le había prestado dinero a la sociedad
Por lo tanto, no ingresaron fondos frescos a la sociedad. Lo que se hizo fue capitalizar el pasivo que tenía ese accionista. Como la sociedad venía complicada, ya el accionista le venía prestando dinero a la sociedad. Entonces, para él era mucho más fácil tomar una decisión de aumentar el capital porque ya tenía pasivos a su favor. El accionista minoritario no lo tenía. ¿Qué sucede acá? Se aumenta, la decisión de aumentar el capital fue por 525 millones. El accionista mayoritario integra el 51%, es decir, a prorrata, porque recuerden que los accionistas tienen derecho de preferencia y a crecer conforme su participación. El accionista mayoritario podría integrar el 51%, por lo tanto integra esta cantidad en capitalización de pasivos. El capital integrado luego del aumento, ¿cuál es? El capital integrado que venía de la reducción más el aporte del mayoritario. Por lo tanto, el total es este. El accionista minoritario, como no integra, mantiene su valor nominal, y el accionista mayoritario se le suman las acciones que tenía más el valor nominal de lo que integró. Por lo tanto, acá se genera una diferencia importante entre la participación de los dos accionistas. Y miren lo que sucede. El mayoritario queda con el 73% y el minoritario con el 26%. Esto es lo que hoy les comentaba que es la licuación de la participación del accionista. Básicamente hay una parte de la participación que se evapora, que desaparece, por efecto de la integración que hace el otro. ¿Y se acuerdan las mayorías que hablamos hoy más temprano? El convenio de accionistas decía, hay una mayoría especial de 66%. Ahora el accionista mayoritario, con su sola participación, podía tomar cualquier decisión. Y el accionista minoritario ya no tiene 33%, ya no tiene derecho a 2 directores. Por lo tanto, todos aquellos derechos que había logrado en el convenio de accionistas originalmente, los perdió por esta resolución. Que luego se discute si es válida, si no es válida, pero si fuera válida, perdió sus derechos acá. ¿Ah? Esto es lo que veníamos diciendo. Resultado en derechos políticos conforme convenio, el accionista minoritario queda por debajo del 33 y pierde todos esos derechos que tenía. Mica, ¿sabés si lo sacaron a los Segunda, directores? sí, Sí, lo sacaron. Ujú. lo sacaron. Y de hecho después aprobaron un plan de negocios, hicieron todo lo que antes estaba trancado. Acá una discusión básicamente acerca de si tenés un accionista minoritario que te está obstaculizando la gestión de la sociedad o no. Claro, Porque claro. después la decisión acerca de si era un porfiado o no, estaba en qué tan realizable era lo que planteaba el minoritario y qué tan realizable era lo que planteaba el mayoritario. Claro. Así Interesante. que, sí, la verdad, y esto sigue teniendo cola todavía. Sí, además, o sea, qué interesante porque, claro, si ejercían el derecho de receso, que era otro camino que podían tener, también es un problema evaluar esa participación, ¿no? En una sociedad que está en Es esta que situación. no había con qué pagarle, Ujú. Claro, no había con qué claro. pagarle. Ujú. Sí, sí, sí. Y a su vez pasaba de que si ejercía el derecho de receso tomaba por válida la resolución, Claro, sí, sí, exacto. cuando en realidad lo que estaba diciendo no, hay incumplimiento del convenio, que Hay el que convenio de accionistas, el convenio de accionistas, adelantándonos un poquito a otro tema, es un contrato. Ya lo vimos, Mica, en la clase Ahí va, pasada, la clase del ahí lunes. va. Entonces está, ya lo vieron. Es un contrato entre los accionistas que, si se entiende que se incumplieron las mayorías, es un incumplimiento del convenio. El planteo del accionista minoritario es incumpliste el convenio de accionistas. Y a su vez, este convenio de accionistas había sido comunicado a la sociedad, Claro. en los estatutos decía que había un convenio de accionistas. Entonces los directores también incumplieron ese convenio de accionistas que estaban obligados a cumplir porque se le había comunicado, se le había obligado a cumplir también. Bien, todo este es un lío que viene ya desde el 2014, creo. Y sigue. Mientras tanto, vamos a ver lo que pasa con esta segunda asamblea, pero la situación sigue cambiada. Segunda asamblea, que ocurre más o menos casi un año después de todo este problema. Accionista minoritario plantea acciones de impugnación, hay juicio, hay de todo en el medio, todavía no se resuelve la cuestión, pero la sociedad sigue su marcha. Y los directores, ¿cuál es la decisión que toman? Tomar por válido todo lo que se hizo hasta ahora, y siguen adelante. Cuando llegan a esta segunda asamblea, el directorio levanta la mano de nuevo y dice,
estamos de nuevo en causal de reducción obligatoria, estamos de nuevo en causal de disolución, y estamos peor que antes porque tenemos patrimonio negativo. Acá no les puse los números porque no los encontré como para pegárselos, pero lo que acá estaba en patrimonio reducido muy bajo respecto a lo que era capital integrado, ahora está negativo el patrimonio. O sea, estos resultados se comieron todo el capital integrado. Están muy por encima, la suma de estos, muy por encima del capital integrado. Entonces, la única operación posible ante esta situación es un reintegro de capital. Dado que el patrimonio está negativo, y digamos, si se absorben las pérdidas, el capital integrado queda en cero, porque no puede quedar negativo el capital integrado, queda en cero. La única operación posible es el reintegro, porque como dijimos, el capital no debería quedar en cero. Entonces, el reintegro es la operación que te permite bajarlo a cero y volverlo a incrementar. Accionista mayoritario. Estamos en asamblea extraordinaria de nuevo, propone y decide, porque ahora le entiende que tiene la mayoría para hacerlo, el reintegro de capital total. La discusión acá de nuevo es, el accionista minoritario dice, la resolución anterior no es válida, yo debería tener todavía 49% porque no se pudo haber integrado todo lo que sucedió, no existió, es nulo. Y la discusión era el reintegro. ¿Es un aumento según el convenio o no es un aumento? Argumento del accionista mayoritario, lo que actúe es válido, pero además, si no fuera válido, el reintegro puedo tomar la decisión solo porque el convenio dice aumento, aduciendo que el reintegro es una operación diferente, como es la operación acordeón, en realidad, aunque adentro conlleve un aumento, en realidad no lo es, la ley decide no llamarlo aumento de capital, por lo tanto no podemos decirlo aumento, no necesita mayoría especial. Resultado, el accionista minoritario excluido por la vía de los hechos y por la vía de estas resoluciones. El reintegro lleva el valor de las acciones ficticiamente a cero, y para poder obtener valor las acciones, que en los hechos deberían emitirse nuevas, a veces no se hace, debe haber integración. Como el accionista minoritario no integra, además se opone a esta resolución, pierde totalmente su participación. ¿Bien? Bueno, y esto es lo que venía comentando hoy. El accionista minoritario entiende que las decisiones son nulas, interpone acciones de impugnación, acciones de incumplimiento de convenio de accionistas, no recede porque eso sería tomar por válida la resolución, presupone resolución válida, y si recede, como ya dijimos, el cobro iba a ser superlativamente menor al dinero que aportó originalmente. Entonces no tenía sentido receder porque el dinero que cobraría eventualmente, si es que cobra alguno, no se corresponde con su participación. El final de la historia es que el accionista minoritario primero licuado, luego termina fuera de la sociedad con todas estas resoluciones. Entonces acá ven por la vía de los hechos lo que ocurre con las operaciones respecto al capital integrado y el juego que puede llegar a tener con las mayorías. Así que sé que el caso es complicado, que tiene muchas idas y vueltas, pero así comentado por lo menos se quedan con la idea de cuál es el resultado y de realmente la única función real que cumple el capital integrado es la función de organización, de definir la participación de los socios, pero si bien no cumple a cabalidad la función de garantía, a cabalidad la función de productividad, cuando el capital integrado se ve muy apaleado o golpeado por las pérdidas, sí da una señal de alerta y sí muestra las señales de reducción obligatoria, la señal de disolución por pérdidas, dan la pauta de que la sociedad está en crisis. Y de hecho esta sociedad continúa en crisis, nadie pide el concurso porque no le interesa que se concurse, pero la realidad es que con el patrimonio negativo estaba en causal de concurso. Entonces, bueno, ahí un poco dejarles en la práctica lo que ocurrió en este caso para que puedan dimensionarse cómo llevado al extremo, y ahí sí se ve un poco la función de garantía del capital. Así que bueno, hasta ahí con el caso y con la posición del tema. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Viste que al principio del caso dijiste
que tenían 49 y 51, porque es lo que se recomienda para que no tengan 50 y 50 y se haga un bloqueo. En el caso de tener 50 y 50, ¿cómo se soluciona en caso de...? Bueno, ahí lo que se entiende, y fue de hecho una de las cuestiones que se planteó en este caso, es que se podrían intervenir las acciones del accionista que está bloqueando. El tema es cuál está bloqueando, porque puede tener razón el accionista minoritario cuando bloquea una resolución. De hecho, el planteo del accionista minoritario fue, cuando la primera resolución, ¿se acuerdan la primera propuesta? Les voy a mostrar de nuevo el documento. La primera propuesta del accionista mayoritario en la primera asamblea que decía, si yo hago esto, saneo la situación, pero necesito una reforma. Sí. Acá el accionista mayoritario podría haber recurrido a la intervención y podría haber desbloqueado la reforma de estatutos. El tema es que fue por la solución más gravosa para el minoritario, que fue licuarlo. Bien, hay una norma en la ley de sociedades, a ver si ya te digo. Claro, a mí no me quedaba claro era eso, pues si no sabes cuál, o sea, si los dos tienen una cuota de razón, vamos a decir, ¿cómo haces para...? Claro. Intervención, dame un segundo. Es el artículo 184 y siguientes. Que acá también, bueno, hay una discusión doctrinaria acerca de si la intervención judicial se puede hacer sobre la posición de los accionistas, porque la ley, que así como la regula para el órgano de administración. En un caso ocurrió que se intervinieron acciones, entonces eso ya generó el precedente para que se pueda. Puede ocurrir, como en este caso, como el convenio de accionistas exigía una mayoría calificada, 66%, que ocurriera una situación de bloqueo igual. Es decir, los accionistas decidieron tener participación en 51-49, pero aún así podían bloquearse porque tenían una mayoría de 66. Entonces ahí también podía aplicar la intervención. Muy bien, gracias. Por favor. Muy bien, buenísimo. Bueno, excelente. O sea, el caso es súper interesante, tiene de todo realmente, ¿no? Tiene de todo. Es de laboratorio, pero real, increíblemente. Sí. Además, o sea, estamos muy apretados realmente con los tiempos, pero valdría la pena prestarle realmente quizá una exposición, porque entra el tema de convenios de accionistas, la impugnación, si no entiendo mal, o sea, se impugnó judicialmente, pero como había una cláusula arbitral, el juez dijo que había que analizar el fondo en arbitraje, ¿no? Entonces sí es una especie de arbitraje declarativo. O sea, y hubo otro condimento que no tiene que ver con esta clase, que es que la acción de impugnación, después de que dice, bueno, hay una cuestión previa que se debe resolver por vía arbitral, que es decidir si hay incumplimiento del convenio, porque hay cláusula arbitral en el convenio. Después de que se decide eso en arbitraje, de dar la razón al accionista minoritario, vuelven al juicio con un laudo que dice el mayoritario incumplió el convenio de accionistas. Bueno, el magistrado actuante entendió que había manifiesta improposibilidad de la demanda. Es verdad. Porque se promovió acción de impugnación y se pidió la nulidad de las resoluciones. Que acá hay una discusión que no está clara en doctrina, porque como que en realidad la doctrina asume que el dejar sin efecto una resolución, porque la ley dice que cuando se plantea una acción de impugnación, la resolución se deja sin efecto, en caso de que se confirme, ¿no? Que la causal de impugnación es correcta. Se deja sin efecto la resolución de la asamblea. La doctrina eso lo transmite como, ok, es nula. Pero también se mantiene lo que se llama acción de nulidad de derecho general, que no está en la ley de sociedades comerciales, sino que general. Entonces dice, la acción de nulidad es una cosa, la acción de impugnación es otra, pediste el efecto de la acción de nulidad y planteaste una acción de impugnación. Entonces la demanda es manifiestamente improponible. Después de 3 años de juicio, 2 años de arbitraje, negociación entre los accionistas. Nada, eso es para... realmente se generó eso. Un caso muy, muy interesante. Bueno, este es un tema realmente de los temas más espinosos de derecho de sociedades. Es un tema que quizá nos resulta especialmente difíciles a veces a los abogados,
pero no importa, hay que entenderlo, no hay que dejar que los contadores nos copen este terreno, hay que intentar entenderlo. Nada, todos estos temas se trabajan siempre en colaboración, obviamente, ¿no? Pero hay que tratar de entenderlo, pero es un tema bien difícil, entonces no desesperen por no captar integralmente esto, o sea, porque es difícil, y muy difícil entenderlo rápidamente en una exposición, en una clase, ¿no? Pues son demasiados conceptos que hay que incorporarlos, procesarlos y después conectarlos, ¿no? Entonces es muy difícil que en una clase logren hacer eso, entonces capaz que sintieron que se perdieron. Bueno, no importa, no importa. Lo importante es que, como tuvimos esta primera aproximación, bueno, la clase esta está grabada, o sea que la pueden volver a mirar cuando estén preparando el parcial final. Y bueno, y sí, en este tema sería importante que lean un poco, ¿no? Entonces tienen el libro de La Pique, que además La Pique fue experto, ¿no? En el arbitraje como por lo menos fue experto de una parte, o sea, hizo un informe experto en apoyo de una de las partes. Entonces, en el libro Manual de Sociedades Anónimas, este tema está expuesto con bastante síntesis, o sea, bastante resumido y con claridad. Después La Pique tiene un libro específico sobre capital de las sociedades anónimas. Bien, después tenemos este libro que es del doctor Gabriel Pérez Ramos, que se llama Capital Integrado de las Sociedades Anónimas, Aumento, Reducción y Reintegro. Bien, es un libro muy bueno. Y el libro de La Pique, no sé si se lo puedo mostrar, es este que está acá, El Capital de las Sociedades Anónimas. Bien, a ver, leyendo el manual de La Pique, yo creo que van a tener una excelente primera aproximación. Si se quedan algunas dudas, pueden ir a estos que son unas obras un poquito más especializadas. Bien, bueno, muchas gracias, Mica, por la clase, notable, y nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bárbaro, hasta luego, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.